Enero de 2026. Mientras el mundo procesa en estado de shock la operación militar venezolana, una tensión mucho más peligrosa y silenciosa ha estallado en el círculo polar ártico. Groenlandia ya no es un desierto de hielo, es un gigante que ha decidido despertar. ¿Sabías que bajo 3 kilómetros de hielo se esconde un continente que no debería de existir? Hoy no vamos a hablar de lo que ves en la superficie de Groenlandia o de Greenland, sino de lo que se esconde debajo, en sus profundidades. A través de la misión Icebridge, Grace y Sense han mapeado bajo 3000 metros de profundidad un increíble megacañón, muchísimo más grande que el de Colorado, y de una anomalía gravitatoria que actualmente en 2026 está desafiando las leyes de la física. Y ha provocado que este 6 de enero de 2026, 6 potencias, en este caso europeas, desafiaran a Washington por el control del Ártico. Hablamos de Groenlandia. Bien, todos hemos escuchado la narrativa oficial, lo que los medios nos están diciendo con referencia a una brecha de seguridad. Ya sabéis, Groenlandia es necesaria para construir, según Donald Trump, el Golden Dome. Hablamos de un sistema de defensa. Además, habría una enorme brecha. Pero todo esto está muy lejos de la realidad. ¿Qué es lo que realmente se esconde? ¿Qué es lo que realmente se descubrió? Os hago una promesa. Si os quedáis conmigo hasta el final del vídeo, os mostraré la conexión exacta entre un documento desclasificado de la CIA que data del año 1970, donde te lo explica todo lo que encontraron, las limitaciones que habían, y ojo, el proyecto Freedom City. Hablamos de los multimillonarios de Silicon Valley que quieren realizar acciones en Groenlandia. Porque prepárate, lo que la ciencia encontró en las últimas décadas bajo el hielo en el cañón más grande del mundo va a cambiar para siempre tu concepto de la historia humana y el orden mundial que se avecina. La Tierra bajo Groenlandia está haciendo algo físicamente imposible. Está ascendiendo lentamente. La isla se está elevando hacia el espacio a una velocidad nunca antes registrada. Al perder 5 billones de toneladas de hielo desde el año 2000, la isla se ha quitado un peso de encima y está flotando sobre el manto terrestre. Se conoce como el rebote isostático, un tecnicismo de la NASA que explica por qué el suelo sube 2.5 centímetros cada año, rompiendo los hogares del pueblo inuit, pero empujando hacia la superficie los tesoros que las potencias ansían y anhelan. La misión Graceful de la NASA nos ofrece la prueba definitiva del cambio. Al perder 5 billones de toneladas de hielo desde el año 2002, Groenlandia se ha quitado un peso de encima, literal y metafóricamente hablando. Los satélites gemelos miden variaciones de gravedad del grosor de un cabello humano para confirmarlo. Es el rebote isostático. Este aumento de 2.5 centímetros anuales no únicamente está rompiendo el suelo y en sí la infraestructura inuit, sino que está exponiendo los yacimientos que la CIA detectó en la década de los 70. Es curioso porque nos pintan y nos venden una situación, sobre todo de seguridad, una brecha. Hay un deshielo, es notorio, es aceptable, está ocurriendo en el Ártico y eso favorece el paso para las potencias adversarias. Como todos bien sabéis, Rusia y China van por allí. El Ártico es la última frontera, con todo el folclore que hay, ¿verdad? Pero la realidad no vendrán de las fuentes oficiales, sino falsos pretextos. Decidme en los comentarios, ¿es justo que el pueblo autóctono, que ha vivido en Groenlandia durante milenios, el pueblo inuit, vea cómo su suelo se está rompiendo? Para que vengan con sus falsas promesas los magnates de Silicon Valley para construir su utopía tecnológica. ¿Estamos ante un milagro geológico o el mayor saqueo de la historia moderna? ¿Estáis preparados para ver lo que el hielo ya no puede ocultar y sobre todo lo que la CIA descubrió? Amigos, Groenlandia posee una cantidad de habitantes de 50.000, más o menos, es decir, muy poco. Actualmente Donald Trump está diciendo que no tienen la capacidad de autoabastecerse o autosostenerse, es decir, que dependen de Dinamarca. Actualmente forma parte de Dinamarca. Tienen varias opciones, o se quedan con Dinamarca y aquí viene la movida, o se alían o se alinean con Estados Unidos, que es lo que quiere Donald Trump.
con el falso pretexto de las tierras raras. Sí, efectivamente es una gran extensión, es la isla más grande del mundo y creo que podría tener la categoría de continente, pero por la cuestión de placas tectónicas no se puede catalogar. Pero es enorme. Y para comprender todo este conflicto / guerra, gracias a la tecnología GPR se puede observar este gran cañón con una extensión de 750 kilómetros. ¿Qué hay ahí debajo, verdad? Pero aquí viene el tecnicismo. Las grandes potencias quieren controlar este gran cañón no porque sea una roca gigante, sino por lo que hay dentro. Actualmente se ha catalogado que es una autopista hidráulica. Está transportando agua del deshielo del centro de la isla hacia el océano. Pregunta para todos vosotros, ¿creéis que una estructura así se formó por causa del deshielo? Es decir, ¿algo natural? ¿O estamos ante el cruce de un río de un mundo antiguo que desde luego no nos han contado ni revelado? En este 2026, la misión SENSE de NASA confirma que este cañón está aceitando o diluyendo los glaciares y acelerando su caída. Quien controla el cañón, controla el corazón de la isla. No sé si lo conocíais este tecnicismo, pero se encontró un bosque de una antigüedad de 2 millones de años. Pero lo que realmente ha hecho temblar la ciencia en el año 2025 es el hallazgo en Cap Covenham. Se ha recuperado el ADN ambiental más antiguo del mundo. Olviden, por favor, lo que conocíamos de la evolución. Hemos encontrado secuencias de mastodontes, renos y árboles de cedro en el desierto polar. ¿Qué quiere decir esto? Que Groenlandia fue un ecosistema templado. El deshielo de 2026 no únicamente lo devuelve a nivel del mar, sino nos devuelve a un espejo de nuestro futuro. Las petroleras y el documento que citaremos de la CIA ya eran conocedores de esto, pero había limitaciones por la época y la tecnología para explotar los recursos. Señores, tierras raras, sí, pero lo que hay es petróleo. Pensad la maniobra con Venezuela y lo que está ocurriendo en Groenlandia. Y donde hay biomasa, donde ha habido vida, hay dinero. Entonces decidme, ¿qué opináis? Que encuentren ADN muy antiguo en una zona que está congelada es un claro detonante que algo pasó en el pasado, en este caso ciclos, y me ahorro la palabrita. Entonces entendemos que Estados Unidos no está por los paisajes. Hablemos de Camp Century, la ciudad nuclear bajo el hielo de los años 60, que misteriosamente NASA redescubrió y fue una gran noticia. Han redescubierto una nueva estructura bajo el permafrost. ¡Sí! ¡Claro! Misteriosamente, Trump le pone la miradita. Century Camp era una base con capacidad de silos nucleares. Hay muy poco público, pero lo que está claro es que albergaba 600 misiles nucleares. ¡Wow! Sin contar con el folclore años 40 de lo que hizo la Alemania de la Segunda Guerra Mundial cuando entró en Dinamarca y a su vez hizo inspecciones en Groenlandia. Así que hay un gran complejo subterráneo. Al parecer, según los datos públicos y históricamente correctos, bueno, montaron ahí una gorda, ¿no? 600 misiles atómicos o nucleares y los abandonaron. Se aburrieron y se fueron. Pero al parecer lo dejaron allí y posiblemente muchos residuos. Y claro, con el deshielo, ¿qué está pasando con esos residuos? ¿Esta es la verdadera seguridad nacional de la que habla Donald Trump? Hoy el foco es la base Pituffik. Actualmente es el radar de alerta temprana de la OTAN. En enero de 2026, la actividad estadounidense es más notoria y ha estado intensificando su vigilancia. Y no únicamente están mirando hacia el cielo buscando misiles rusos, sino están mirando bajo el hielo. Así que quien controle Pituffik controla la logística de las tierras raras. Y mientras están peleando la OTAN y Estados Unidos y otras potencias, y por qué no, también Dinamarca, su primera ministra se echó a llorar ante todo el mundo. ¿Qué pasa con los inuit? Los descendientes de la cultura Thule. Sí, ya sé que dentro del ocultismo de la antigua Alemania nazi también estaba esa sociedad esotérica, los Thule, pero es que el origen Thule es de allí, de Groenlandia o de Greenland. ¿Qué pasa con esas pobres gentes que están observando que sus tierras están ascendiendo? Y es donde entra este rebote isostático que la NASA se encargó de mostrarnos. Hablemos de Freedom City.
¿De qué se trata? Sam Altman, Jeff Bezos y Peter Thiel no están invirtiendo en Groenlandia por caridad. Cerca de Kvanfeldt quieren crear un estado tecnolibertario, un hub de datos enfriados por el Ártico. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros una infraestructura de servidores, inteligencia artificial, ordenadores cuánticos que necesitan una gran cantidad de electricidad, no os quepa ninguna duda, pero también necesitan una gran refrigeración. Como bien sabíais, en las minas el tema era la refrigeración, básicamente, además del consumo. Así que se realizaban en zonas donde claramente había nieve. Y justamente Groenlandia es un punto muy frío, pero con muchas posibilidades. Hablamos de una pedazo de isla con prácticamente 50.000 habitantes. El control allí sería factible y estas startups huirían de las políticas estadounidenses y, ¿por qué no?, europeas, y construirían sus propias leyes. Sería un negocio redondo. Así que estamos observando muchos jugadores interesados en muchas cosas. Las startups están interesados en el lugar por sus nuevos proyectos. Temperatura, tierras raras, fácil gobernanza y crear como un país único. Suena muy loco, pero señores, esta gente lo que quiere es clasismo y separarse. Sí, ofrecerían cosas positivas a la sociedad, no me cabe ninguna duda. ¿Pero a qué precio? ¿Qué pasa con la gente que vive allí? ¿No tienen poder de decisión? A esto le vamos a sumar los intereses estratégicos. Brecha de seguridad. Claro. Tierras raras. Pues no es grande Canadá, pues no es grande Alaska. Estados Unidos, pues, si quiere frío y si quiere algo cercano, podría tratar con sus vecinos o aprovechar todo lo que hay Alaska. Y es en este momento cuando nos venden tierras raras, seguridad, van a haber muchos misiles. Claro, vayamos a los documentos de la CIA. Mirad, en este documento, que vemos una página que está totalmente censurada, claramente 1972, dice: gran potencia de hidrocarburos. Mira tú por dónde. Petróleo. El informe destaca que el suroeste de Groenlandia posee estructuras geológicas lutitas y areniscas, muy favorables para el petróleo y el gas. Es decir, tienen las zonas literalmente necesarias para que el petróleo florezca. De hecho, en el documento se compara su volumen de sedimentos con zonas de producción masivas como las del Mar del Norte y la vertiente norte de Alaska. En el documento se menciona que el interés no es solo teórico, sino se basa en estudios sísmicos en alta mar realizados desde el año 1969, es decir, el año del alunizaje. Existen filtraciones naturales de petróleo encontradas en tierras firme, especialmente en la isla Disco que estáis observando en pantalla, lo cual es una prueba física de que hay depósitos activos en la zona. El documento te está exponiendo que el potencial de hidrocarburos se conocía desde a finales de los años 30. Pero el interés del área despegó mucho después. Un dato clave para fechar el texto original es que se menciona que si los permisos se convertían en licencias de explotación, las empresas podrían empezar a perforar en 1976. Pero existen grandes desafíos en la época. ¿Cuáles eran? Clima hostil. Sí, hacía mucho frío y estaba congelado en los años 70. El entorno ártico y las placas de hielo limitan las ventanas climáticas. Es decir, que tendrían poco tiempo al año para poder realizar esta explotación de hidrocarburos. Además, las altas temperaturas, imaginaros que el petróleo, que es líquido técnicamente, dependiendo de la temperatura, a menos 30 grados, sí o sí, son bloques. No sería muy favorable. En esa época había una tecnología limitada. Década de los 30, señores. Se necesitaban rompehielos, maquinaria que cortara el hielo, y es decir, una infraestructura preparada para expoliar esos recursos del Ártico. Y obviamente habían diferentes opciones, muchas más opciones. Venezuela es una de ellas. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora que hay deshielo, ahora que todo sale al flote. Ahora es el momento. Y la CIA lo sabía. En el documento lo dejan bien claro. Así que sí, es muy interesante todo esto, ¿no? Al final nos dicen tierra rara, seguridad, pero realmente hemos visto las orejas al lobo. Es un caramelito, literalmente. El petróleo sale hasta del suelo. Actualmente están los recursos para saberlos explotar. Hay deshielo, está lleno de tierras raras, hay ADN antiguo, posiblemente hubo mucha vida y quién sabe, tal vez civilizaciones. Tenemos complejos militares como el Camp Century con más de 300 misiles
nucleares. Dios sabrá lo que habrá ya. Lo saben, lo quieren, lo tienen, dicen que lo han abandonado y posiblemente existan residuos que ahora están saliendo al flote y sea un problema de verdad para todo el mundo y lo quieran tapar. Sin contar que hubo un incidente de un avión que dejó, creo que eran 3 bombas B-82, locura, y una se quedó por ahí rezagada. Nos siguen vendiendo que es un punto estratégico. Sí, claro, pero al parecer les sigue interesando promover los hidrocarburos. Nos venden que evolucionamos en un mundo eléctrico, que deberíamos de dejar estas energías no renovables y que contaminan mucho, pero en verdad estamos observando las orejas al lobo. Amigos, espero que os haya gustado el reporte y nos vemos en el siguiente vídeo programa. Gracias y me despido. Comentaros que no me he olvidado de Viernes Rover. Lo que he hecho es grabar el programa con Viernes Rover y lo vamos a empezar a publicar en Nacho Rojo Podcast. Sabéis que tenéis Verdad Oculta, Nacho Rojo Podcast y Rojo Podcast. En Nacho Rojo Podcast tendremos a Robert viernes y posiblemente Robert martes. Así que las personas que amen estas tertulias, entre ellas este tema mucho más desarrollado, lo publicaré dentro de poco en Nacho Rojo Podcast. Os espero.